Licenciado Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Licenciada Marta Cantú, directora general del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Licenciado Joaquín Díaz Canedo, director general del Fondo de Cultura Económica. Señora María Luisa Capella, miembros del jurado. Señoras y señores, amigas y amigos, Dobry wieczór, buenas noches, Kalispera. Quisiera comenzar por expresar mi alegría y mi gratitud al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a la Editorial Fondo de Cultura Económica y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por haber creado este premio de traducción literaria y haberle dado el nombre de uno de los más grandes traductores y poetas en nuestra lengua, Tomás Segovia, a quien tuve la fortuna de conocer y con quien compartí varios ratos de poesía y animada conversación y más de una sobremesa inolvidable. Se me ha concedido el premio en esta, su primera edición, y huelga decir que es para mí no solo un honor, sino una verdadera felicidad estar hoy aquí en Guadalajara con ustedes para recibirlo. Me siento no solo sorprendida y contenta, sino muy emocionada y consciente de lo que una distinción de esta magnitud significa. Mi agradecimiento enorme a los miembros del jurado que repararon en mi labor y la consideraron digna del recién nacido galardón. También quiero dar las gracias a todos mis editores en México y en España que a lo largo de estas 3 décadas me han otorgado su confianza y han apoyado mis iniciativas, mis proyectos, mi trabajo. Su quehacer amoroso y esmerado ha hecho que mis autores aparecieran en español siempre en ediciones muy hermosas y cuidadas. Hay detrás del telón y hoy, del otro lado del Atlántico, 2 personas a quienes debo el escrupuloso cotejo de mis empeños. Del griego, Cleris Kandami, y del ruso, Manuel Stacy. Mi gratitud para ellos. En cambio, está con nosotros Francisco Segovia, mi amigo y mi poeta, como me gusta llamarlo, a quien me llena de alegría mencionar esta noche aquí en la concesión del premio que lleva el nombre de su padre, Tomás Segovia. Juntos hemos interpretado a 4 manos la poesía de Tsvetaeva y también la de Seferis. Además, de vez en cuando tocamos alguna música distinta, Pushkin, Pasternak. Sin él, sin Francisco Segovia, mi biografía literaria cojearía del muy delicado pie de la poesía. Como siempre, Pancho, muchas gracias. Y finalmente no puedo dejar de agradecer a mis autores, a todos, griegos y rusos, tanto por esos momentos que parecían imposibles de resolver y en los que más de una ocasión me oí espetarles: no, pero por favor, ¿por qué me haces esto? Como por los otros, los que fluían en español sin tropiezos, haciéndome repentinamente feliz. Gracias por sus ideas, por sus palabras, por sus ritmos enloquecidos y sus reflexiones filosóficas, por todos estos años compartidos en los que cada uno de ellos me ha dado lo mejor que tenía, su literatura. A mis autores, a mis editores, a José María Espinaza, Ediciones Sin Nombre, a Jaume Valcorba, El Acantilado, a Valeria Bergali, Editorial Minúscula, y a Luis María Tudó, Asociación Colegial de Escritores de España, que creyeron mi trabajo digno de este premio. A todas las personas que he mencionado y a muchas más que me han ayudado de manera eventual en este largo recorrido, debo en buena medida el honor que esta noche se me concede. ¿Acaso podía haber imaginado ese 12 de septiembre de la hora ya definitivamente lejano, 1974, cuando aterricé en una Moscú lluviosa y gris, sintiéndome sorda y muda en un entorno cirílico en el que apenas era yo capaz de distinguir la M de la T, que hoy me encontraría aquí, tan bien acompañada, celebrando una fiesta de la literatura y el lenguaje? Llegué a Moscú atraída por los brevísimos cuentos de Chekhov y las novelas de Largo Aliento de Dostoyevsky, por ese loco de Gogol que llevaba un diario y al que oí monologar en español desde siempre.
Fue la ficción lo que me llevó a Rusia, ese mundo que mi padre me había descubierto, donde el hombre pequeño es el protagonista y el alma la mayor preocupación. Ignoraba entonces, cuando llegué, entre muchas otras cosas, que la última década del siglo XIX había nacido en el centro de Moscú, en el callejón de los Tres Estanques, Marina Tsvetaeva, una poeta que con la fuerza de sus imágenes y la intensidad de sus emociones despertó en mí la pasión por las palabras y una vocación clara e innegable. La descubrí leyendo las cartas que durante el verano de 1926 se cruzó con otros dos inmensos poetas, Rainer Maria Rilke y Boris Pasternak. La descubrí y me enamoré. Me conquistó el océano que leía con ella, el viento que se quedaba en el umbral para llevarla luego de regreso al mar, aquella negra que en vez de estudiar francés comía violetas, labios azules y violetas azules, le dice a Rilke. Cuando terminé de leer aquellas cartas, sentí una necesidad muy grande de comprenderla mejor, de compartirla, de trasladarla a mi lengua. Me vi pues entusiasmada a la tarea de traducir el libro sin haber incursionado nunca antes en los caminos de la traducción, por amor, por empatía, por admiración, quizá porque, como la misma Tsvetaeva solía decir, ha de traducir quien no escribe lo suyo o prefiere lo que traduce a lo que escribe. La experiencia resultó para mí formidable, de una riqueza inaudita. El placer de crear en mi lengua las imágenes que me habían maravillado, el reto de reproducir el ritmo de la prosa y el júbilo de fabricar en el telar de mi idioma la trama de esa relación epistolar superaban todo lo que hasta ese momento había yo vivido. Traduje aquellas cartas sin respiro, a veces más que entendiendo, intuyendo, pero siempre descubriendo, desvelando, desentrañando sentidos y realidades que poco a poco, muy poco a poco, iba haciendo míos. A partir de ese momento, la traducción literaria se volvió para mí una práctica cotidiana, más aún, mi razón de ser, el no poder hacer de otra manera. Pero mi aprendizaje no había hecho más que empezar. Lentamente fui adquiriendo el oficio y dándome cuenta, entre otras cosas, de que cada autor te pide ser traducido de una manera distinta, de que cada uno dispone cómo hay que trabajar con él, que te sopla al oído lo que su literatura necesita. Qué disparate traducir a Tolstói con los parámetros que traduzco a Tsvetaeva o al revés. Pero eso lo aprendí con los años, traduciendo. Traduciendo aprendí que tan importante como el diccionario es la convivencia con el autor, leerlo y releerlo, leer los libros que él leía y también los que sobre él se han escrito, adentrarte en sus cartas, en sus diarios, si los hay, en sus cuadernos de trabajo, visitar los lugares con él vinculados en busca de sus huellas, en ocasiones aún de sus raíces. Y así, gracias a Marina Tsvetaeva, descubrí, por ejemplo, la obra de Sigrid Undset y leí con ojos muy distintos a Hector Malot. Tsvetaeva, a lo largo de todos estos años, me ha llevado a los lugares más diversos, a Tarusa, nido de aquellas flagelantes que solo existían en plural, y al río Oká, de atardeceres interminablemente rojos donde pasó los veranos de su infancia, a Praga, que en invierno invita al sueño, y donde solo cuenta el alma, y a sus alrededores a los que siempre quiso volver, a París, donde con 17 años conoció más un sueño de París que París, y también a sus deslucidos suburbios, en los que años después vivió ya no el esplendor, sino el exilio, la miseria y la incomprensión. Fui siguiéndola a Yevabura, un pequeño poblado perdido en la lejana República de Tartarstán, donde en agosto de 1941, sabiéndose en un callejón sin salida, puso fin a sus días. Y a Koktebel, bahía en tierra baldía, como decía Tsvetaeva, donde un perfil de roca del también poeta Max Badonkhin se adentra majestuoso en el mar. La encontré en los cafés del Berlín ruso de los años 20, en los que bullía la vida literaria, y también en la costa de Liguria, en Nervi, donde todo es azul.
los pinos negro azulados, la luna azul claro y el mar de un azul tan oscuro que, en fin, la lista de sus errancias es larga, como largo ha sido mi peregrinaje. Tolstói, con sus diarios y sus cartas, 50 volúmenes que yo me propuse reducir a 4 para el lector de habla española, me hizo descubrir, entre muchas otras cosas, la literatura escrita por monjes a finales del siglo XIX. De la lectura de aquellos popes y la fascinación que ejerció sobre mí la crónica de la vida cotidiana en los dominios atonitas, surgió un viaje al monte Athos en español. Viajes, siempre viajes. Por él, por Tolstói, fui a Yasna Poliana, ese calvero rodeado de abetos y abedules donde nació y escribió la mayor parte de su obra, y me instalé a trabajar varios meses ahí, entre sus libros y arropada por su mundo. Tiempo después, pude ir a la pequeña estación de Astapova, en la que un 7 de noviembre, muy temprano por la mañana, murió en el cuarto humilde de un guardagujas. Llegué de noche, como Tolstói. El tiempo parecía haberse detenido. En la estación, las mismas luces débiles de 95 años atrás. El reloj del andén marca la hora de la muerte del escritor, las 6:05. Cuentan que a la luz de la luna, con un trozo de carbón, un campesino trazó en la pared contra la que se apoyaba el camastro, con un trozo de carbón, en la silueta del escritor muerto. Aún hoy se ve el trazo. En mis intentos por entender mejor al gran Tolstói, busqué sus huellas en Spasko-Lutavínova, la hacienda de Turgenev, a donde le gustaba ir a caballo por el mero placer de disfrutar de la naturaleza y de conversar con el autor de Padres e Hijos. Y más tarde también en el monasterio de Oktyabrsky, al que, pese a haber sido excomulgado por la iglesia, acudió en su huida de Yasna Poliana. Tolstói me llevó a Kazán, capital de Tatarstán, entre otras cosas porque ahí comenzó a escribir su diario. Pero quizá el viaje más intenso haya sido el que realicé sin salir de Moscú, a la hermética habitación de acero, donde se conservan los originales de todas sus obras, de sus diarios y de su correspondencia. Ahí, con la ayuda de una lupa y la muy buena disposición de un especialista versada en su poco clara caligrafía, rescaté algunas palabras que hasta ese momento habían pasado por indescifrables y otras que la censura había suprimido y nunca habían visto la luz. No les puedo describir los momentos de júbilo en el momento de encontrar esas palabras. Sí, he viajado mucho en busca de mis autores, además de todo porque me gusta acercarme a ellos también a través de la geografía y traducir las palabras no solo con la ayuda de una enciclopedia o un diccionario, sino echando mano de eso que te da el haber caminado las palabras, el haberlas recorrido, respirado, paladeado. Los sonidos entonces se llenan de contenido y la traducción, en mi caso, se enriquece. Mentiría si dijera que a Grecia me llevó la ficción. A Grecia me llevó una pasión inexplicable que se despertó en mí muy temprano, antes aún de haber aprendido a leer y a escribir. Más tarde, Grecia fue una constante en mi vida escolar. A su historia y a su arte dedicaba todos mis trabajos y redacciones. El Erectión, el Partenón, las Euménides. Más tarde aún, casi al final de mis años de estudio en Rusia, pude por fin comenzar a estudiar griego, pero no el de Esquilo, sino el de Seferis. Con unos conocimientos bastante rudimentarios del idioma llegué a Grecia, decidida a aprender la lengua y con la ilusión de adentrarme en la cultura y en la vida de ese país que había ejercido en mí una extraña y poderosa fascinación. Ya ahí, una calurosa mañana, cuando paseaba por el centro de Atenas, descubrí en una edición muy bella El sueño de un mediodía de verano de Yanis Ritsos, poeta al que yo conocía sobre todo por la música de Mikis Theodorakis. Compré el libro. Me emocionaba pensar que quizá ya sería capaz de leer una obra en griego. En las páginas del sueño descubrí imágenes que intuía hermosas, aunque los detalles se me escaparan y los matices se confundieran. Lentamente, con la ayuda de un diccionario, fui descubriendo lo que el
melodioso sonido de los versos ocultaba. Me enamoré del poema. Quise traducirlo por el placer de recrear en mi lengua lo que el poeta había creado en la suya, por el innegable deleite de inventar en español imágenes con tonalidades inequívocamente helénicas. Traduje a Ritsos y luego, cuando volví a México, después de tantos años de peregrinaje por las aulas de las dos universidades en las que me formé, don Jaime García Terrés, que entonces era director del fondo, me propuso la aventura de descubrir a nuestros lectores los ensayos que Seferis escribió sobre los más diversos temas, dándome así la oportunidad de adentrarme en el mundo griego con una profundidad con la que no lo había hecho hasta entonces. Durante más de una década fue Seferis quien me guió por los interminables senderos del mundo helénico. Por él y con él fui de la Creta del Erotócritos a las iglesias rupestres de Capadocia, de la pintura de Teófilos en Lesbos al viejo barro ateniense de Macrillanis. Por él supe del sentimiento de eternidad y también que todo está lleno de dioses. Tomás Segovia decía que la traducción literaria es una artesanía, no una profesión, recalcaba, sino en todo caso un oficio. Se llamaba a sí mismo y nos llamaba a todos los traductores artesanos de la lengua. Decía Tomás que en este oficio nuestro son dos las cosas que cuentan, el don y la experiencia. Tan importante es la facilidad, la aptitud, las facultades, como el tiempo, es decir, la práctica, la pericia, la seriedad. No cabe duda de que es así. El aprendizaje es constante y creo que buena parte de dicho aprendizaje consiste en leer a los grandes de la lengua de la que se traduce, pero sobre todo leer a los grandes de la lengua a la que se traduce. El lenguaje es el instrumento de trabajo del traductor y es indispensable mantenerlo vivo, no dejar que se enmohezca, no permitir que se acartone o se deteriore, enriquecerlo si el autor que traduces ha enriquecido el suyo. Leer y traducir. Uno aprende traduciendo, aprende también de sus autores. A Tsvetaeva le debo, no cabe duda, algunas de las lecciones fundamentales sobre el oficio. Ella, a lo largo de los años, me ha enseñado que cuando la prosa es música, es indispensable andar de oído. Me ha enseñado también que hay que seguir al autor de muy cerca, pero sin caer en la esclavitud, porque cuando uno se esclaviza, la traducción, la música en el caso de ella, se queda indefectiblemente a la saga del texto original. Por eso, desde hace un poco más de 2 años, he comenzado a traducir de nuevo las primeras obras suyas que traduje, entendiendo ahora la traducción literaria de una manera muy distinta a como la intuía cuando, como hechizada, traduje por primera vez las cartas del verano. Entre la primera edición de ese libro y la última, la del verano pasado, hay 30 años de oficio y aprendizaje. Tolstói, en cambio, me enseñó el rigor y la humildad. Es muy poco conocida su faceta como traductor, pero tradujo siempre. Ya desde muy joven se imponía el ejercicio de la traducción. Cito: traducir de alguna lengua extranjera al ruso para desarrollar la memoria y el estilo. Tomé la cita de su diario de la entrada del 24 de marzo de 1851. A lo largo de su vida, Tolstói tradujo, entre muchos otros autores, a Stern, a Pascal, las fábulas de Esopo y a la usanza de aquel entonces, incluso a Lao Tse del francés. He hablado de viajes, de estancias en diversos lugares, de seguir el rastro de mis autores, de desenterrar sus manuscritos en mis intentos por realizar un trabajo serio y lo más rico posible. Si he podido trabajar de esta manera es porque he contado desde hace años con el constante apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias a las becas recibidas pude instalarme en Moscú y trabajar en la biblioteca de Tolstói para hacer una selección coherente de su prosa íntima, realizar consultas, resolver dudas y solo después ofrecer a mis lectores ese retrato en movimiento que él hace de sí mismo en sus diarios y sus cartas. O más recientemente pude viajar a Chipre en busca del Chipre de Seferis y adentrarme en su cultura, en la historia de ese país, intentando evitar los errores que
son producto del desconocimiento y procurando que el libro que estaba en gestación tuviera un desarrollo lo más feliz posible. Mi gratitud al FONCA. Sin su apoyo mis libros no serían lo que son. No quisiera terminar sin haber mencionado que hace 4 años a los traductores literarios en México el FONCA nos otorgó el estatus de creadores, suscribiendo así la teoría de Octavio Paz, a propósito de que la obra original y la obra traducida se encuentran en un mismo nivel creativo. Esta es una idea que a su vez formula desde el exilio ruso en París Marina Tsvetaeva en el ensayo Dos reyes de los elfos, donde tras un análisis rigurosísimo de la versión que el poeta y traductor Vasily Zhukovsky hizo del poema de Goethe, concluye, cito, son pares en grandeza. Al cabo de 100 años, la traducción ha dejado de ser traducción para convertirse en original. Son pares en grandeza, pero son muy diferentes. Son 2 reyes de los elfos, 2 variaciones sobre el mismo tema, 2 visiones de lo mismo, 2 testigos de la misma visión. Cada uno, el poeta y el traductor, lo vio desde sus ojos. Muchas gracias.